Saludos participantes, en esta oportunidad vamos a estar estudiando el tiempo verbal Simple Present, lo que equivale a presente simple en español, y también es posible que lo encuentren escrito o lo escuchen diciéndolo Present Simple, es decir, al revés, pero es prácticamente lo mismo, significa lo mismo. Lo primero que debemos dominar son estos subjects o sujetos, que les voy a estar diciendo en inglés para que graben la pronunciación. Aquí tenemos el significado y el plural. Los sustantivos que están en rojo aquí es porque este plural es irregular. ¿Qué significa esto? Que cambia con respecto al sustantivo en singular. Empecemos entonces. The girl, la chica. The girls. The boy, el chico. The boys. The child, el niño o puede ser la niña. The children. The kid, el niño o la niña. The kids. The man, el hombre. The man. The woman, la mujer. The women. The cat, el gato. The cats. The dog, el perro. The dogs. The worker, el trabajador o la trabajadora. The workers. The student, el estudiante o puede ser la estudiante también. The students. The teacher, el profesor o la profesora. The teachers. The pilot, el piloto. The pilots, los pilotos. Common verbs o verbos comunes. Answer. Answer, responder o contestar. Fíjense que aquí la W no suena. Answer, responder o contestar. Break, romper. Bring, traer. Buy, comprar. Dance, bailar. Drink, tomar o beber. Esto significa ingerir, no de tomar, por ejemplo, tomar un taxi o algo por el estilo, no. Drink, estamos hablando de ingerir. Eat, comer. Go, ir. Have, tener o cuando es auxiliar, haber. Make, hacer o construir. Do, hacer. Fíjate la diferencia. Make, cuando se construye. Hacer, pero sinónimo de construir. Do, hacer. Play, jugar o ejecutar. Significa ejecutar cuando decimos, por ejemplo, Sandra plays the guitar. Sandra ejecuta la guitarra, o lo que sería igual también, Sandra toca la guitarra. Read, leer. Sell, vender. Speak, hablar. Study, estudiar. Teach, enseñar. Watch, ver. Write, escribir. Clean, limpiar. Erase, borrar. Swim, nadar. Walk, caminar. Fly, volar. Travel, viajar. Run, correr. Take, agarrar. Cook, cocinar. Practice, practicar. Listen to, escuchar. Aquí no suena la T. Listen, listen to, escuchar. Hear, oír. Tell, contar. Talk to, dialogar o conversar. Sing, cantar. Finish, terminar. Work, trabajar. Tenemos un vocabulario que también deben aprenderse. The questions, las preguntas. Hay personas que dicen the questions. No, the questions es the questions, las preguntas. The mirror, el espejo. The glass. The book. Voy a seguir diciéndoselos, pero en inglés nada más, puesto que ya tenemos el significado a la derecha. The newspaper. A new car. An apartment.
Salsa very well. Aquí en este caso salsa es el ritmo musical, no es la salsa que le echamos a la comida. Rock and roll. Some lemonade. Orange juice. Hot dog. Hamburger. To China. To USA. A good job. The homework. Baseball. Football. The guitar. A novel. A letter. A truck. Some magazines. French. Spanish. English. Biology. Mathematics. A story. Aquí una historia equivale a un cuento. ¿Ok? No history, porque history es historia, la historia de un país, la historia propiamente dicha. Aquí estamos hablando de un cuento. Some jokes. A big house. A chair. Some cupcakes. A film. A TV show. In that company. In that building. Some poems. The bedroom. The kitchen. The board. The exercises. In the river. In the swimming pool. In the park. In the downtown. Esto significa en el centro de una ciudad. The kite. El papagayo. Más vocabulario acá. The plane. To Europe. To Australia. A taxi. A bus. The subway. Pasta. Fried chicken. Some snacks. Rice and chicken. A computer. A book. Es necesario refrescar las reglas del presente simple cuando el sujeto es tercera persona del singular. Ya esto lo hemos estudiado anteriormente, pues vamos a repasarlo. Regla 1. Se agrega la letra S al verbo. Ejemplo, Sandra cooks pasta. Sandra cocina pasta. Le agregué la S al verbo porque Sandra es tercera persona del singular. Otro ejemplo, Peter speaks French. Peter habla francés. La regla 2 dice que si el verbo termina en S, en H, en X, en O o en Z, no le agregaré la S solita, sino E y S al verbo. Veamos un ejemplo. My sister goes to USA. Aquí le agregué al verbo ES porque el verbo termina en la letra O. My sister goes to USA. Y my sister obviamente es tercera persona del singular. Otro ejemplo. Katy watches a TV show. Katy watches a TV show. Le agregué ES. Katy ve un programa de televisión. Regla 3 dice que si el verbo termina en la letra Y, pero antes de esa Y hay una consonante, debo cambiar la letra Y por IES al verbo. Ejemplo. Study, estudiar. Julia studies biology. Julia studies biology. Le cambié la Y por IES. Julia estudia biología. Fly, tenemos acá otro verbo fly. The pilot flies the plane. The pilot flies the plane. El piloto vuela el avión. Tenemos la regla 4 que nos dice que debemos aprendernos algunos verbos de memoria, porque en la tercera persona no utilizan el infinitivo como tal, sino que cambian su forma. Tenemos el verbo más común en este caso, que es have, que significa haber o tener, como ya lo estudiamos. Y cuando es tercera persona, debe ser has. Ejemplo acá, John. John has a new job. John tiene un nuevo empleo. Otro ejemplo, Karen has an apartment in Brazil. Karen tiene un apartamento en Brasil. Ambos son tercera persona, no puede utilizar have, sino has. Ahora veamos el simple present, cómo construir affirmative sentences, oraciones afirmativas. Debemos seguir una fórmula o fórmula en español
que es la siguiente: subject, sujeto, verb, verbo, complement, complemento. Sujeto más verbo más complemento. Vemos unos ejemplos acá. El primero, fíjate que los tengo con los mismos colores que están aquí. I significa yo, que sería el sujeto. Eat, verbo. Hamburger, hamburguesa. Eso equivale en español: yo como hamburguesa. Aquí en este caso el verbo no tiene ninguna S, ninguna modificación por el estilo, porque el sujeto no es tercera persona. Otro ejemplo acá: The girls dance salsa very well. The girls dance salsa very well equivale en español: las chicas bailan salsa muy bien. Ejemplo 3. They walk in the park. They walk in the park. Ellos caminan en el parque. Tenemos acá unos ejemplos, examples. When the subject is third person in singular. Cuando el sujeto es tercera persona del singular. Veamos acá entonces. Primer ejemplo: Francis works at Independencia High School. Francis works at Independencia High School. Tenemos acá Francis, que es el sujeto en tercera persona, y le agregamos la letra S al verbo como lo manda la regla. Tenemos acá: Francis trabaja en el liceo Independencia. Ejemplo 2. Thais travels by boat on weekends. Thais travels by boat on weekends. Esto equivale a Thais viaja en lancha los fines de semana. Thais en este caso es tercera persona del singular, por lo tanto le agregué al verbo en inglés la letra S. Ejemplo número 3. Williams watches football games every day. Williams watches football games every day. Le agregué ES al verbo porque Williams es tercera persona del singular y eso equivale en español: Williams ve juegos de fútbol todos los días. Ejemplo número 4. Josmari studies English hardly. Josmari studies English hardly. Aquí en este caso, Josmari tercera persona. ¿Por qué tiene IES este verbo aquí? Porque sabemos que el verbo study termina en Y y antes de la Y estaba una consonante y se la cambiamos por IES porque Josmari es tercera persona del singular. Y eso equivale en español: Josmari estudia inglés fuertemente. Aquí en el caso de Williams le agregamos ES porque termina en H el verbo. Veamos entonces cómo construimos las oraciones negativas o negative sentences. Examples. Para construir las oraciones negativas en el presente simple, colocamos el sujeto I e inmediatamente después del sujeto colocamos el auxiliar do not negativo. ¿Ok? Aquí está negativo, el auxiliar do negativo. Do not play tennis. I do not play tennis. ¿Qué significa esto? Yo no juego tenis. El do not equivale al adverbio no en español. Y siempre debe estar, cuando voy a negar la oración, siempre debe estar entre el sujeto y el verbo. En el inglés hablado no lo vamos a oír así: I do not play tennis. Raras veces podemos escucharlo de esta manera, pero en el inglés hablado van a utilizar esta contracción, don't. Recuerden que las contracciones son cuando nosotros cortamos una palabra o convertimos dos palabras en una sola, como es este caso. Do not se convierte en don't. I don't play tennis. Así que lo van a escuchar en el inglés hablado: I don't play tennis. Otro ejemplo acá:
Pero cuando el sujeto es third person in singular, tercera persona en singular. Ana, en vez de utilizar el do porque Ana es tercera persona, utiliza el does. Anna does not cook goat very well. Anna does not cook goat very well. Ana no cocina chivo muy bien. ¿Ok? En el inglés hablado será de esta manera. Anna doesn't cook goat very well. Anna doesn't cook goat very well. Entonces de esta manera es que hacemos las oraciones negativas en inglés. Veamos entonces otros ejemplos acá de oraciones negativas en inglés. María doesn't work in soledad. María no trabaja en soledad. Cuando tenemos el sujeto, así sea tercera persona del singular, el verbo no va a sufrir ninguna modificación cuando estemos utilizando las oraciones negativas. Es decir, cuando aparezca el auxiliar negativo, el verbo no se le agrega S ni nada de lo que estudiamos. Eso solamente se agrega en las oraciones afirmativas. Aquí en este caso, cuando estemos trabajando con el auxiliar, no le agregamos nada al verbo, independientemente si el sujeto es tercera persona, sí o no. Otro ejemplo acá. Eliaker doesn't go to the discotheque. Eliaker doesn't go to the discotheque. Fíjate que no le agregué nada al verbo aquí, porque estoy trabajando con el auxiliar negativo. Eliaker no va para la discoteca. Ese sería el ejemplo. Tenemos acá. Ejemplo 3. The participants don't like those coordinators. The participants don't like those coordinators. Sabemos que like significa, es el verbo gustar, no aparece en el vocabulario que les di, pero es un verbo muy común. Entonces aquí sería: a los participantes no les gustan esos coordinadores o no les caen bien esos coordinadores. The participants don't like those coordinators. Otro ejemplo acá. You don't speak Chinese. You don't speak Chinese. Ustedes no hablan chino. Recuerden que en inglés las nacionalidades, los países, los meses del año, los días de la semana se deben escribir con mayúsculas. No es el caso en español. Ahora veamos el ejemplo cómo hacer oraciones interrogativas en el presente simple. Interrogative sentences. Examples. Para hacer oraciones interrogativas en inglés, en el presente simple, debemos comenzar con el auxiliar do. ¿Ok? Do the children play in the park? Y debemos darle la entonación de pregunta. Y al final el question mark, o lo que significa signo de interrogación. Do the children play in the park? Eso equivale: los niños juegan en el parque. Otro ejemplo acá. Does Jennifer take a mototaxi after classes? Does Jennifer take a mototaxi after classes? Aquí no estoy comenzando con el do. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Jennifer es tercera persona del singular. Y cuando es tercera persona del singular, no vamos a comenzar con el do, sino con el does, en este caso. En la pregunta, obviamente, aparece el auxiliar, no le agregamos nada al verbo, así Jennifer es tercera persona del singular. Jennifer toma una mototaxi después de clase. Estas son preguntas positivas, pero resulta que también podemos hacer preguntas negativas. Ejemplo acá. Don't you go to Ciudad Bolívar today? Don't you go to Ciudad Bolívar today? Para hacer la pregunta negativa comenzamos con el auxiliar, pero en vez de estar positivo, está negativo, y eso le da el sentido o el equivalente al español, que sería: tú no vas para Ciudad Bolívar hoy. Tú no vas para Ciudad Bolívar hoy. Si el sujeto es tercera persona, comenzamos con el auxiliar negativo, pero en tercera persona del singular, que sería doesn't. Doesn't Diagnelis live in Villa Cariña Flats? Doesn't Diagnelis live in Villa Cariña Flats? Eso equivale:
Diagnelis no vive en los apartamentos Villa Cariña. Diagnelis no vive en los apartamentos Villa Cariña. ¿Ok? Bueno, ya habiendo estudiado cómo se construye el presente simple, habiéndose aprendido los verbos y las reglas para construir oraciones afirmativas, negativas, interrogativas positivas e interrogativas negativas, aquí tenemos unos exercises. El ejercicio que está en amarillo, usted va a utilizar estos verbos que están acá: answer, read, travel, break, sell, run, bring, speak, take, buy, study, cook, para hacer oraciones afirmativas. Negative sentences, con estos verbos: dance, teach, practice, drink, watch, listen to, eat, write. Aquí en este verbo no suena la W, ¿ok? Write, hear, go, clean, tell, para hacer oraciones negativas. Interrogative sentences, oraciones interrogativas, con estos que están aquí en púrpura: have, erase, talk to, make, swim, sing. Y con esta van a hacer también oraciones interrogativas pero negativas. Interrogative negative sentences: do, walk, finish, play, fly, work. Ok, esas oraciones que ustedes construyan deben practicarlas leyéndolas, porque las van a leer en la próxima clase, y estudiarse todo el vocabulario que aprendieron en este video, porque les vamos a hacer, o les voy a hacer en este caso, un dictado con esas oraciones para que ustedes las copien. Esa sería su evaluación. Espero que hayan entendido los tópicos explicados en este video y nos vemos la próxima clase.